Acuerdo salarial. Coqui, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Sí, buenas tardes Alicia, buenas tardes a la audiencia, a tus compañeros de tarea, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, contanos un poco de esta mesa de diálogo de hoy. Bueno, después de 4 horas de una reunión en esa mesa de negociación salarial, se arribó a un entendimiento y a un acuerdo con una pauta intermedia a lo que nosotros planteábamos, pero con el objetivo de tratar de recuperar parte de lo devaluado de nuestro salario, de nuestros ingresos, producto de la inflación y la devaluación de lo que fue los meses de agosto, septiembre, y teniendo en cuenta que el último acuerdo cerrado también en esa mesa fue el 7 de agosto, previo a lo que fue toda esa hecatombe de la suba de los precios, producto de toda esta situación económica que realmente pone en crisis a toda la familia trabajadora, no solamente de los trabajadores de salud, sino a toda la población en general, y bueno, los sectores más vulnerables de la administración pública, y creemos que bueno, el Estado el que tiene que salir a rescatar ante esa situación a sus trabajadores estatales, ¿no? Y por eso planteábamos inicialmente un incremento que sigue en torno al 30%, al 30% en relación al mes anterior, y la verdad que el ofrecimiento fue el 50% de eso, o sea, un 15%. Lo que llevó a insistir y a rebatir con nuestros argumentos, con nuestro salario, con el ingreso inicial de un trabajador de menor categoría que en septiembre cobró 214.000 pesos, y bueno, o un médico, hacíamos referencia a un profesional, no solamente médico, un profesional que tenga una carga horaria de 30.000 pesos, de 30 horas semanales, estaba percibiendo el mes anterior 261.000 pesos de ingreso, sin antigüedad, sin que realice guardia, digamos, o horas extras. Es el sueldo pelado, como decimos, y la verdad que nosotros habíamos escuchado atentamente lo que fue esta reunión última que participó nuestro ministro de Salud y varios ministros, que se dio esa reunión que se dio en el auditorio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en donde el actual ministro de Economía hizo el lanzamiento de Salud por la Patria, en donde hizo referencia justamente a la cuestión salarial de los trabajadores de salud y la crisis que estamos atravesando los trabajadores del área. Así que con todos esos argumentos, bueno, nuestro ministro de Hacienda estaba muy rígido en la postura que él sostenía, teniendo en cuenta que en los meses de agosto tuvimos un acuerdo salarial que realmente fue importante, pero que quedó aplastado, como reiterábamos, por la inflación. A todo ello se cerró el acuerdo, se arribó a un acuerdo después de 4 horas de discusión, en donde el salario inicial para un trabajador de salud pública sin antigüedad y sin otras cargas, digamos, sin horas extras, estaría en 262.000 pesos. Y un profesional que recién comienza, con una carga horaria de 30 horas semanales, estaría ubicada en los 317.000, 318.000 pesos. También esto hay que acotar que también recibirá un aumento en similar proporciones las horas extras que realizamos, o las guardias activas que realizan los profesionales, los técnicos y todo el personal, que se incrementaría en un 21%. Actualmente una guardia está entre 1.000 pesos por 24 horas y se ubicaría en los 37.000 pesos. Así que eso es un componente que también
se tuvo en cuenta a la hora de cerrar ese acuerdo. Coqui, Además, ¿y cómo lo evalúan ustedes? Y lo evaluamos como un acuerdo que no cubrió la expectativa, pero bueno, en consulta con delegados de toda la provincia, de las seccionales, que éramos más de 30 representantes de distintos lugares de la provincia, se arribó al acuerdo, más allá de la disconformidad y la pauta que habíamos planteado inicialmente. Se arribó a un acuerdo, pero también quedó asentado en el acta con el compromiso de rever estos otros puntos que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo, desde el año pasado, y que tiene que ver con la estabilidad laboral de un amplio número de trabajadores de salud, y que ya tienen en algunos casos más de 10 años bajo alguna figura de contrato o becado o alguna figura que nos englobamos como precarización laboral. Ellos argumentaron cuestiones administrativas y técnicas que impidió que se concretaran esos meses, y la verdad que le exhortamos y le exigíamos que se agilicen esas cuestiones, porque es un punto central para un grupo muy importante de trabajadores que están bajo esas condiciones. Así que ahí también veíamos que hay uno de los puntos que habla de la movilidad jubilatoria, digamos, ¿no? ¿Esto es un reclamo, es una problemática que tiene este sector también de trabajadores? Sí, necesidad de trabajadores que se jubilaron hace algunos años y otros que se jubilaron mucho antes y que están necesitando que ese trámite que generalmente tiene un atraso que va entre los 30 y 90 días, se agilice y sea más automático, así como nosotros recibimos el incremento de los activos, prácticamente automáticamente le pedíamos que se traslade a los jubilados, que cobren en el mismo mes. Y bueno, ellos, la verdad que el Estado en estas cuestiones tiene que aceitar más algunos mecanismos que hacen a estas cuestiones, para que el beneficiario o los compañeros que están jubilados tengan también algo de alivio en la agobiante situación económica en la que estamos sumergidos todos. Nosotros hicimos también hincapié en la defensa del hospital público, en el pilar esencial que tiene esta estructura, que son sus trabajadores y sus trabajadoras. Y valorar Misiones, le reiteramos, se ubica tercera a nivel nacional, con los indicadores más bajos de recurso humano en relación al número de habitantes. Y esto no es que egresan pocos profesionales o médicos, enfermeros o quienes fuera de las universidades, sino que la atracción del salario, retener el recurso humano por lo que le retribuyen por su tarea, es un componente esencial, que muchos resuelven irse a otras ciudades, a otras provincias y irse a otros países para mejorar su ingreso. Así que fue 4 horas de discusiones con todos estos componentes, y que arribamos por decisión del colectivo a este acuerdo, que en términos porcentuales significa que en octubre vamos a percibir un ingreso 21% y en algunos casos un poco más, de acuerdo a la antigüedad, en relación al mes anterior. Y las horas extras también van a sufrir el mismo incremento. Coqui, y en relación a la inflación de este año, los acuerdos que vienen firmando, ¿está cerca de empatar por lo menos con la inflación, o están lejos todavía? Sí, nosotros afortunadamente con estos acuerdos estamos superando al proceso inflacionario, pero además de empatarle y ganarle a la inflación, queremos recuperar
salarios perdidos y tener un ingreso que se aproxime al costo de vida. Hoy se supo también algunos valores del costo de la canasta familiar, de la canasta alimentaria, y estamos en algunos casos los trabajadores que recién comienzan y no tienen antigüedad y están en una categoría más baja, como la que te hacía referencia, que van a percibir 260.000 pesos, todavía están distantes de ese costo para cubrir sus costos de una familia, y es lo que nosotros necesitamos urgente que se recomponga. Y a todo ello cerramos por este mes, noviembre, ante esta situación y este barajuste económico, no podemos cerrar incluyendo el mes de noviembre o diciembre, como hicieron otros sectores, sino que el mes de noviembre queremos hacer una revisión de todas estas cuestiones para tratar de inyectar también, exigir que se inyecte recursos al bolsillo de los trabajadores. Así que nuestras autoridades todavía siguen teniendo deuda con sus trabajadores estatales, y es hora de que se resuelvan esos problemas que datan de mucho tiempo. Y hay una disparidad en materia salarial en toda la administración pública provincial, justamente por esto, porque no hay un eje o una matriz que establezcan nuestros salarios acorde a este proceso inflacionario y acorde al costo de la canasta familiar. Ningún trabajador puede ganar menos de lo que implica los gastos de una familia tipo. Y teniendo en cuenta que en nuestra región nuestras familias son numerosas, es urgente asentarse a discutir estas cuestiones, y es responsabilidad del Estado y los trabajadores llegar a un entendimiento con los recursos que los generamos entre todos, porque le decíamos al contador Zafrán, nosotros no tenemos capacidad de compra de moneda extranjera o depósito o depositar en algún otro lugar, sino lo que hacemos es invertir en alimentos, en vestimenta, en algo para nuestro hogar, y eso vuelve, de alguna manera vuelve a la provincia, porque gastamos acá. Y bueno, son ecuaciones que nuestra dirigencia política a veces no termina de entender cuál es la mejor salida. Coqui, estamos ahí en la previa de la elección presidencial de este domingo. ¿Cómo están viviendo como trabajador, como dirigente sindical también? ¿Cuál es la expectativa en relación a estas elecciones? Sí, con mucha preocupación, porque hay candidatos que están ahí en la línea de acceder al cargo del máximo conductor o conducción del país, y proponen achicamiento del Estado, ajuste, proponen eliminar entidades estatales. Otros que son candidatos y ya eliminaron el Ministerio de Salud Pública en su gestión, y la verdad que nosotros necesitamos un Estado presente, un Estado que garantice derechos, un Estado que priorice la necesidad de su pueblo, un Estado que haga una revisión de la deuda tremenda que pesa sobre todos los argentinos y que tiene que ver con una deuda fraudulenta, con una deuda ilegítima que se tiene con acreedores externos. Y la verdad que estamos muy preocupados ante ello, y necesitamos que los candidatos que están disputando justamente el cargo tengan presente estas cuestiones, y muchos lo expresan, han expresado lo contrario, garantizar derechos, y justamente son los candidatos que no deberíamos ponerle un freno, un tope a esos personajes que se repiten también, y que han
y que de alguna manera no debe permitir al pueblo en general hacer una autocrítica y a la dirigencia de toda índole, dirigencia política, religiosa, sindical, de institución intermedia, de las universidades, del poder judicial, del poder legislativo, a fin de que la democracia nos permita el desarrollo y el crecimiento de cada uno de los argentinos y cada uno de los argentinos y argentinas que pisamos nuestro suelo, y que bueno, hoy está en riesgo todo eso en manos de algunos candidatos. Así que transmitimos eso a nuestra autoridad en esta discusión también, y ojalá este domingo nos permita vivir una jornada que garantice justamente estos anhelos, estos sueños, estos ideales que tenemos muchos, que militamos hace mucho tiempo en nuestros territorios, a fin de garantizar Estado para cada uno de los que habitamos este suelo. Pensaba un poco lo que se está viviendo en la Franja de Gaza, la masacre contra el pueblo palestino. También pensar, ¿no? Las propuestas de extrema derecha tienen peligrosidades que uno a veces no termina de dimensionar, ¿no? Porque el régimen israelí es un régimen de extrema derecha que no escatima límites también a la hora de enfrentar, entre comillas, un atentado que sufrió ese territorio, ¿no? De llevar al extremo un conflicto que lleva hace mucho tiempo, como para pensar un poco también esas opciones. Sí, nos debe llevar a reflexionar sobre esta situación, reflexionar sobre la humanidad. La verdad que esta situación que se vive ahí de exterminio de la vida humana de ambos lados de esas fronteras, tiene que llevarnos al conjunto de la humanidad que habitamos ese único hogar, reflexionar sobre eso, y que lo más significativo, lo más importante es justamente hacer de la vida una etapa digna del ser humano. Pero bueno, la humanidad tiene esta experiencia de guerra, de intereses, de mezquindades y de muerte, que la verdad que algunos lo fogonean esta situación por el mercado de la venta de armas, por los intereses de los que están en el subsuelo en toda esa parte del mundo, y la verdad que hay cosas mucho más valiosas en la tierra y en la vida del ser humano que hay que darle importancia. Coqui, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, un fuerte abrazo. Jorge Coqui Duarte, secretario general de ATE Misión.